Miren, hace unas semanas, 6 o 7 semanas atrás, nosotros aquí en la iglesia celebramos nuestra asamblea. ¿Se acuerdan? Palmani se acuerdan. Thank you. Nuestra asamblea, nuestra reunión anual, como le llamamos. Para algunos de ustedes, esto es como una visita al dentista, yo no sé por qué. Pero para mí, no, a mí me gustan las asambleas, los concilios, me gusta hacer los negocios de la iglesia, me gusta hacer eso. Y en esta reunión, si ustedes recuerdan, nosotros leímos los nombres de aquellas personas que son miembros oficiales de nuestra congregación, porque solamente los miembros oficiales pueden votar y participar en las elecciones que nosotros hacemos. Y leímos sus nombres, ¿verdad? Y ellos respondieron en voz alta, presente u otra cosa así. Y miren, en forma de paréntesis, yo me imagino una asamblea futura donde los nombres de los miembros del reino de los cielos van a ser leídos. Y nosotros vamos a responder, presente. Porque ese nombre suyo va a estar escrito en un registro. La membresía oficial del reino de los cielos. Y cuando allá se pase esa lista, tú vas a poder responder. Cuando allá hace lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz. Aleluya. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, a mi nombre yo feliz respondo. ¿Tú vas a poder responder? ¿Tú vas a estar ahí? Miren, nosotros, oh Señor, yo quiero que todos ustedes estén ahí conmigo. Que yo pueda mirar a mi izquierda y a mi derecha y verlos a todos. Cantar. Con Héctor Martínez Mena, que fundó esta iglesia. Con su esposa. Cantar con mi mamá, con mi papá. Que se me adelantaron. Y cuando allá se pase lista, yo quiero responder. Pero yo quiero que tú estés ahí conmigo y puedas responder también. Así que nosotros celebramos nuestra asamblea, tomamos asistencia, somos una corporación en el estado de Rhode Island y por tanto tenemos que hacer una reunión anual. Tenemos que hacer elecciones. Pero ¿saben algo? El concepto de que la iglesia se reúne para tomar decisiones o para hacer elecciones no es nuevo. Ni es meramente un cumplir con un requisito del gobierno. La iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia a la cual nosotros pertenecemos hoy día a nivel general y a nivel local también. Esta iglesia se reúne hoy día también para discutir temas que son de suma importancia. La iglesia lo ha hecho por toda su historia. Entonces, hoy yo quiero volver al libro de los Hechos, el cual lo dejamos en diciembre,
Y quiero volver a tomar el libro en el capítulo 15 donde estamos y vamos a retomar nuestra historia. Y la historia que vamos a leer es un suceso que es, valga la redundancia, histórico en la historia de la iglesia, porque van a suceder dos cosas aquí. Primero, es la primera vez que la iglesia se reúne como iglesia, es su primer concilio, su primera asamblea. Y segundo, lo que se trató ese día va a definir o definió ese día y sigue definiendo hasta el día de hoy quiénes son los miembros de la iglesia. Nosotros en esta congregación tenemos una serie de reglas y requisitos para la membresía oficial, ¿verdad? Si tú no cumples esos requisitos, no puedes ser miembro. No puedes ser miembro de nuestra iglesia. Pero ¿cuáles son los requisitos de la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son los requisitos de la iglesia de Cristo? ¿Qué define a un miembro de la iglesia de Cristo? Perdón, que me puse a llorar. Porque es que yo quiero que tú estés allí conmigo. ¿Tú quieres estar allí conmigo? ¿Sabes? Este sermón yo pudiera parar ahora mismo y decir, Señor, yo lo que quiero es que todos los que están aquí sean salvos. Que todos los que están aquí estén allí. ¿Usted no quiere estar ahí conmigo? Salva, Señor, salva. Miren, antes de leer el pasaje que nos toca en el día de hoy, ¿a dónde dejamos a nuestros héroes? ¿Se acuerdan de nuestros héroes? Pablo y Bernabé. ¿A dónde los dejamos? Yo no le voy a preguntar porque yo sé que usted no se acuerda. Y no quiero pasar vergüenza. Pero al final del capítulo 14, nosotros vemos que Pablo y Bernabé están en la ciudad de Antioquía de Siria, la ciudad de la cual ellos habían sido enviados antes. Fueron enviados Pablo, Bernabé y un joven que se llamaba Juan Marcos, el cual en la ciudad de Perge, después que aterrizaron allí o se desembarcaron, él, ¿se acuerdan? Los abandonó y los dejó y regresó. Y vimos un sinnúmero de detalles. Vimos la oposición de la gente, especialmente los judíos. Se oponían a este mensaje nuevo. Trataron de matar a Pablo. Pero también vimos cómo el evangelio, el mensaje de la buena noticia, crecía de una manera espantosa en todas las iglesias de Chipre, esa isla primero donde ellos fueron, y después en las ciudades de Antioquía de Pisidia, que es otra ciudad, en Iconio, en Listra, en Derbe, y finalmente la ciudad de Perge, donde ellos predicaron antes de regresar. Y al final de este viaje misionero, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía de Siria. Y allí le informaron a la iglesia, noten, todo lo que Dios, ¿quién? ¿Lo que quién? Todo lo que ellos habían hecho. ¿Es ahí que dice? No es así que dice. Dice todo lo que Dios había hecho por medio de ellos en todas estas iglesias a donde ellos habían predicado. Recuerden esa expresión y grábenla en su mente, porque todo lo que tú haces en el nombre del Señor lo haces no por tus habilidades, tu destreza. Dios usa todo eso. Pero todo lo que sucede en la iglesia es porque Dios decide que va a suceder. Y es Dios quien lo hace a través de ti. Así que si tú eres un instrumento de bendición, pues dale gracias a Dios en el día de hoy. Pero no te atrevas a decir yo hice en la iglesia. Ten cuidado. Que sea Dios que haga. ¿Usted dice amén a eso? Entonces, después que ellos cuentan todas esas maravillas y hay un ambiente feliz, de alegría, llegan unos creyentes judíos que obviamente vienen de Judea, lo más probable vienen de Jerusalén. Y dice el capítulo 15, versículo 1 de la siguiente manera: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria,
Llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Ustedes se pueden imaginar conmigo la confusión? ¿Saben? Nosotros leemos esto, y como es historia, pues le pasamos por alto. Pero Pablo y Bernabé acaban de decir que Dios se está manifestando en una manera poderosa en los gentiles, y llegan esta gente y les dicen, a menos que ustedes se circunciden y sigan los ritos de la ley de Moisés, ustedes no son salvos. Y quizás ustedes no pueden imaginarse eso, pero ¿qué si ahora mismo por esa puerta ahí atrás entra uno de los oficiales de nuestra denominación? Y nosotros lo reconocemos que es uno de nuestros líderes. Y viene aquí y le damos la palabra porque es uno de nuestros líderes, ¿verdad? Le confiamos en él. Si esa persona le dijera a ustedes en el día de hoy, ustedes no son salvos, a menos que hagan un sinnúmero de otras cosas, ¿ustedes no se sintieran incómodos? Yo creo que yo me sintiera incómodo, porque yo respeto a la persona que ha venido, yo respeto a quien está ahí al frente. ¿Cómo es posible? Quizás se preguntaron ellos, que yo que acepté al Señor como mi Salvador, como mi Señor, ahora me digan que no soy miembro de la iglesia del reino de los cielos, que no soy salvo. ¿No cuestionaríamos eso? Yo creo que sí. Díganmelo. Sí, pastor. Estaríamos nerviosos. Estaríamos preocupados. Entonces, ¿cuál es el verdadero requisito para ser un miembro de la iglesia? Si tenemos dos opiniones aquí diferentes, ¿cuál es? ¿Cuál es el requisito para ser miembro de la iglesia? Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 15 del libro de los Hechos, empezando ahí en el versículo 1 donde empezamos, y vamos a leer hasta el verso 21. El pasaje es largo porque es una historia, y el libro de los Hechos hay que leerlo como es una historia, ¿verdad que sí? Pero a usted le gusta la Biblia, ¿verdad que sí? Así que Hechos capítulo 15, verso 1 al 21 está en la Nueva Traducción Viviente y yo lo voy a leer y dice así: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Y finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos, digan para alegría de digan, que los gentiles también se convertían. A mí me encantan los también en el libro de los Hechos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos esos también. Aleluya. Cuando llegaron a Jerusalén, verso 4, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de ¿qué? Todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver el asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo distinción entre nosotros y ellos,
pues le limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. Diga de la misma manera conmigo. Por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Y todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Quién lo hizo? Dios, por medio de ellos, entre los gentiles. Y cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas profetizaron y predijeron. Como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que ha llamado a ser míos, todos los que he llamado, a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Esta es la palabra de Dios. Miren, este pasaje nos relata. Este pasaje nos relata que unos hombres de Judea vienen a Antioquía y le dicen a la iglesia que está allí que a menos que estas personas nuevas, estos gentiles, se circunciden, ellos no pueden ser salvos. Yo creo que para mí es obvio, no sé para usted quizá, pero para mí es obvio que estas personas son recibidas como hermanos en Cristo, son creyentes. Y aparentemente se entiende que tienen cierta autoridad para enseñar porque se les da el púlpito o el frente para que enseñen. Al fin ellos vienen de Judea, ¿verdad? Y vienen de la iglesia madre. Vienen de la sede. Yo supongo entonces que se les dio ese permiso porque se consideraban expertos con la capacidad de enseñar a los cristianos de Antioquía. Y saben ustedes que hoy día los medios de redes sociales han hecho que todo el mundo sea un experto. Cuidado con los expertos que hay por ahí. ¿Saben ustedes eso? Everybody's an expert today. Y les hemos dado una plataforma global a personas que dicen un sinnúmero de cosas por ahí, todos los cuales se consideran que son expertos. Y ahora muchos se describen como un influencer. ¿Cómo se dice eso en español? Un influenciador. Yo la busqué la palabra esa en el diccionario, no la encontré, pero vamos a añadirla. Y piensen conmigo cuán peligroso es, escúchame, cuán peligroso es, en su mayor parte, que personas desconocidas para ti y desconocidas de tus hijos sean las personas que están influenciando a tus hijos, los expertos que andan por ahí. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, lo que escuchamos, a quienes seguimos en las redes. Y ¿saben qué? Yo sigo gente en las redes, yo no estoy hablándole a nadie. Yo tengo mi cuenta de Facebook, de Instagram, no la uso mucho. Yo sigo gente, músicos y deportistas, pero tengamos cuidado a quienes seguimos. ¿Quiénes son las personas que son expertas en nuestras vidas? Porque hoy todo el mundo es una celebridad. Todo el mundo es un experto, pero no todo lo que tú ves por ahí afuera y escuchas, no todo brilla o no todo lo que brilla es oro. Ten cuidado, hermano. Y cuando llegan esta gente
de Judea y empiezan a hablar, Pablo y Bernabé se oponen. Se oponen en una manera resoluta, se oponen, ¿sabes? No es que, no creemos que tú estás de acuerdo, no. Dice el pasaje que con vehemencia se opusieron a lo que estaba sucediendo allí. Y entonces la iglesia en Antioquía se ve en un dilema. Tenemos dos instrucciones diferentes, aquí vamos a resolver esto. Vamos a mandar a Pablo y a Bernabé y un grupo de hermanos de la iglesia, junto con estos profetas que han llegado, y vamos a mandarlos a Jerusalén, a la iglesia madre, para que el asunto se resuelva allí. Y aquí, hermanos, se hace historia. Porque este va a ser el primer concilio de la iglesia, su primera asamblea, por así decirlo. Y el precedente que se establece, que yo creo que es uno sano, que es eficiente y que es bendecido por Dios. En otras palabras, las asambleas de la iglesia. Que la iglesia se siente a discutir entre ellos los asuntos que son importantes para ella. Eso es de Dios. Eso no se lo inventó el ser humano. ¿Ustedes lo creen? Así que la próxima vez que tengamos una asamblea aquí en la iglesia, ese amén vino con condiciones. Ninguno de ustedes tiene una excusa para no estar. Porque lo que estamos haciendo es el negocio de Dios. Estamos resolviendo sus asuntos, no los nuestros. Entonces, Pablo y Bernabé y estas personas salen para Jerusalén. Es un viaje de 250 millas. Miren lo que dice el versículo 3 de nuevo. La iglesia envió a los delegados de Jerusalén. Miren, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Yo quiero que tú pienses conmigo un momentito. Tú tienes un viaje de 250 millas, pero no es por carro y no hay McDonald's donde pararte en el camino. Cuando tú sales a pie, quizás a caballo, a mulo, yo no sé, en un burrito, no sé. Pero no es un viaje fácil. Y quizás en ese camino Pablo y Bernabé están pensando, pero ¿cómo nos van a recibir? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué tenemos este problema? Si Dios se está manifestando, pero ¿por qué nos viene encima esta situación? ¿No piensas tú a veces así? Que estás sirviendo al Señor y todo lo que tienes al frente tuyo son problemas. Y tú dices quizás, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy experimentando esto? Quizás estaban nerviosos. Quizás estaban angustiados. Y a mí me llama mucho la atención que ¿qué hicieron en el camino? ¿Qué hicieron en el camino? Se retuvieron para compartir con las iglesias de los creyentes todas las cosas que Dios estaba haciendo. Porque mira, cuando Dios se mueve, tú tienes que estar ahí con el Señor, porque en medio de tus problemas, Dios sigue haciendo maravillas. ¿Y saben algo? Contar las maravillas de Dios trae alegría a todo el mundo, dice el pasaje. Cuando tú hablas de lo que Dios está haciendo, especialmente cuando lo dices en medio de tu dolor, en medio de tu afán, en medio de tu angustia, tú dices, Dios sigue haciendo maravillas en mi vida. Miren, hay bendición para todo el mundo. No te dejes callar por las circunstancias. No te dejes callar, no importa cuán difíciles o oscuras se vean. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso los martes, cuando nos reunimos a orar, ¿qué es lo primero que hacemos? Compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque la tendencia nuestra es inmediatamente empezar a hacer peticiones, ¿verdad? Vamos a orar por esto, vamos a orar por aquí, pastor, vamos a orar. Vamos a darle gloria a Dios primero. Vamos a dar honra y a decir las maravillas que Dios está haciendo. Y si mira, si Dios no ha hecho nada contigo, pero te salvó, ya eso es suficiente. Es suficiente para tú pasar del resto de tu vida alabando a Dios, aunque todo el resto de tu vida sea un desastre. Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida, las otras cosas no son tan importantes.
Entonces, volviendo a nuestro relato. Pablo y Bernabé y los otros creyentes de Antioquía, junto con aquellas personas que habían llegado, llegaron a Jerusalén. Y de nuevo vamos a ver esa expresión que ya yo les he mencionado 2 veces. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluyendo a los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que ellos habían hecho en esas semanas. ¿Es así que dice? Todo, gracias, todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Miren, nosotros pudiéramos decir que Pablo y Bernabé estaban en la primera plana de las noticias de la iglesia en ese momento, ¿verdad? Sí. Hoy diríamos que se habían hecho viral. Tenían miles de seguidores. Fácilmente ellos pudieran haberse convertido en superhéroes, pensar que, ¿sabe qué? Miren, nosotros dos somos los dos. ¿Cuál es una buena palabra para poner aquí? Los matatanes, los mayores, los mejores, los papaúpas. Busque una palabra de esas que para nosotros la palabra suena mejor de lo que dice, ¿verdad? Porque la palabra matatán, que no tiene traducción, Jorge, try that one. El mero mero, búsquele. Pero ¿saben qué? Ellos no hacen eso. Ellos le dan gloria a Dios. Dale gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Es Dios quien es nuestra noticia principal. Tú y yo somos importantes porque Dios nos usa, pero somos importantes solamente como sus agentes para que Dios ejecute su voluntad soberana con nosotros. Pero miren, en medio de eso, para mí bien sorprendente, se levanta un grupo de personas que tienen un mensaje diferente. Dicen otra cosa, miren lo que dice el versículo 5. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Parece increíble, para mí parece increíble, de que después que Pablo y Bernabé cuentan de todo lo que Dios está haciendo y digan que Dios se está moviendo y salvando a los gentiles, se pare un grupo de creyentes y diga sí, pero, reprendan a los sí, pero en la iglesia. Sí, pero si no se circuncidan, si no siguen la ley de Moisés, no son salvos. Y aquí está otra gran verdad que yo quiero que tú escuches y entiendas en el día de hoy. Miren, la oposición que tú vas a encontrar en la iglesia no es en contra de ti. Es en contra del mensaje, del evangelio que tú compartes. Escúchame bien. Si tú estás compartiendo el mensaje del evangelio, si estás viviendo una vida que proclama y modela a Jesucristo para que personas sean transformadas en discípulos saludables, ¿verdad? Vas a encontrar oposición. Y no es a ti, es a tu mensaje. Y al principio quizás no es obvio eso, pero vamos a ver luego que ustedes se van a dar cuenta que el problema no es un problema de Pablo y de Bernabé. El problema es lo que ellos están diciendo que ha sucedido. Porque estos creyentes, son miembros de la secta de los fariseos. Y si usted sabe un poquito, los fariseos eran personas que estudiaban la palabra, eran personas devotas, fieles. Y estos se han convertido. Y están dentro de la iglesia. Y están insistiendo que tiene que ser así. Pero ¿saben algo, mis queridos? No confundan pasión en un mensaje con la verdad de ese mensaje. Quien más fuertemente grita no necesariamente tiene la razón. Se lo voy a decir bajito como yo estoy. Quien más fuertemente grita no es necesariamente el que tiene la razón. Y a veces nosotros confundimos pasión e insistencia con la verdad. Pero nosotros tenemos la verdad. Diga amén conmigo. Porque nosotros tenemos la revelación de Dios dada en su palabra
y tenemos al Espíritu Santo que ilumina esto que nosotros tenemos al frente. Nosotros tenemos la verdad. Y por eso nuestra insistencia en esta iglesia, en predicar la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado a través de esta su palabra toda la revelación que nosotros necesitamos. La Biblia, la palabra de Dios es la máxima y la única autoridad para la iglesia. Dígame conmigo. Y por eso ver nuestros jóvenes estudiarla, memorizársela, repetirla, eso me alegra. Me alegra. Pero mire, tú tienes que conocer esta palabra. Tú tienes que saber lo que dice, ¿verdad que sí? Tú tienes que familiarizarte con esto para poder entender entonces si lo que estás oyendo allá afuera es verdad o no es verdad. Por eso, mis queridos, mira, si el enemigo no está atacando lo que tú dices, es porque tú no estás diciendo la verdad. El diablo te va a atacar de muchas maneras, lo reprendemos en el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Porque una de sus artimañas es agobiarnos, causarnos problemas. Pero si tú te das cuenta que tu estilo de vida, lo que tú dices, la gente con quien tú hablas, el diablo no lo ataca, es porque tú no estás compartiendo la verdad. Pero el día que tú modeles y proclames a Jesucristo, te aseguro que se van a levantar personas en contra, no de ti, en contra de lo que tú estás diciendo. Cuando ataquen el mensaje de la buena noticia, cuando cambien el tema, cuando tú hablas de las maravillas de Dios y ellos dicen otra cosa, tú te estás dando cuenta entonces que el enemigo está enojado con el mensaje que tú estás compartiendo. Y estos creyentes fariseos escucharon que Dios estaba haciendo maravillas de salvación, ¿verdad que sí? Y comenzaron un tema aparte, diferente, como si ese fuera el tema principal. Si estuviéramos en una asamblea les hubiésemos dicho, ustedes están fuera de orden. Ustedes están compartiendo algo que no está en la agenda. La agenda de Dios no es eso, la agenda de Dios es salvar a través de la fe. Y la iglesia hizo algo ese día que ha hecho en toda su historia después. Cuando un conflicto surge en su medio, la iglesia siempre hace esto. Reúne a sus líderes, reúne a las personas que las dirigen y discuten el conflicto para resolverlo. Se va a poner de pie Pedro, que es un apóstol, y luego Santiago, que es el hermano de Jesús, que la Biblia le llama a él un anciano de la iglesia. Y se ven estos dos grupos funcionando en la iglesia primitiva. Y Pedro se va a poner de pie y va a hablar unas palabras que son autobiográficas. Él va a describir algo que le sucedió a él. Y después Pedro va a hacer una declaración. Una declaración que hasta el día de hoy sigue siendo verdad. Escúchala bien. Pedro les recuerda que esta misma iglesia donde él está ese día, unos 13 o 14 años antes, lo había enviado a él a ver qué es lo que estaba sucediendo en otras iglesias, en otras ciudades. ¿Se acuerdan? Digan, sí, pastor, nos acordamos como si fuera ayer. Y Pedro cuenta que en un momento dado, estando él en la ciudad de Jope, tiene una visión. Y Dios le revela que tiene que ir a un sitio. Y le dice, lo que yo he limpiado, Pedro, no lo llames tú inmundo. Y Pedro tiene un encuentro con un centurión, un oficial del ejército romano. Y Pedro se da cuenta y dice, ahora me doy cuenta que este mensaje de salvación no es solamente para nosotros los judíos, es para los gentiles también. Diga también conmigo. Amén. Aleluya. Y sobre ellos desciende el Espíritu Santo y son bautizados. Y Pedro añade unas cositas importantes en este pasaje. Usted lo va a leer después en su casa. Porque Pedro dice que Dios conoce el corazón. Di conmigo, Dios conoce el corazón. Y Pedro dice, Dios confirmó que aceptaba a los gentiles, dándole el Espíritu Santo de la misma manera. Di conmigo, de la misma manera. Acuérdate de eso. Y Pedro dice, Dios no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros.
Y después, en una declaración que yo creo que es la más contundente en medio de estas circunstancias, él dice, Dios les limpió el corazón por medio de la fe. Oh, digan amén conmigo. Amén. Dios le limpió el corazón por medio de la fe. Y eso, miren, eso va directamente al grano del asunto, porque para el judío la circuncisión es una señal de separación, es una señal de pureza, de limpieza, de que ellos son diferentes a los otros pueblos, que Dios los ha escogido a ellos y los ha limpiado de sus pecados. Así que esta declaración de Pedro va justamente al grano del asunto. Los judíos que estaban escuchando dijeron, oh, espérate. Y quizás recordaron que en más de una ocasión Dios le dice a su pueblo, a los judíos, a los israelitas, le dice, circunciden su corazón. Lo cual es físicamente imposible, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Dios estaba diciendo? No, Dios mira ¿qué? El corazón. Y Pablo, escribiendo luego a los romanos, dice lo siguiente, porque no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado la ceremonia de la circuncisión. No, díganlo conmigo. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la ley de Dios, sino que es un cambio en el ¿dónde? En el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Aleluya. Pedro les ha dicho que Dios le limpió el corazón a los gentiles. Tú dices amén conmigo en el día de hoy, porque eso fue lo que Dios hizo contigo. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Dios ha limpiado tu corazón. Y entonces, una declaración profética, una doctrina que no hay quien la refute, Pedro dice, entonces, ¿por qué? ¿Por qué desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué hacen eso? Nosotros creemos que somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Nosotros somos salvos por gracia. Diga conmigo, salvos por gracia. Porque la membresía en el reino de los cielos es por gracia. Es por gracia. Y por eso las palabras de estos fariseos creyentes, que parece ser meramente una discusión de costumbres y tradición, no, por eso es importante que Pedro haga esta declaración. Porque esto no es un asunto de tradición, es un asunto de salvación. Para ser miembro de la iglesia de Cristo, tú tienes que ser salvo por gracia. Y por gracia que proviene de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mire, tu asistencia aquí hoy no te hace miembro de la iglesia. Tus diezmos y tus ofrendas no te hacen miembro de la iglesia de Cristo. Tu ministerio no te hace miembro de la iglesia de Cristo. Ser pastor no nos hace miembro de la iglesia de Cristo. Nos hace miembro de la iglesia de Cristo si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entendemos que eso es una obra de gracia de parte de Dios para nosotros. Dile a tu compañero, somos salvos por gracia. Come on, say it. Say to somebody, we're saved by grace. Aleluya. Me dan 5 minutos más. Porque miren las palabras del verso 12. Me sacuden el alma. Miren lo que dice el versículo 12. Está aquí en algún sitio. Todos escucharon en silencio.
mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Por qué me mueve a mí eso? Escúchame. This is good. ¿Sabe por qué me mueve? Porque hace unos versículos atrás se dijo la misma cosa. ¿Y qué causó? Una confusión. Pero ahora que se ha declarado la doctrina de que somos salvos por gracia, cuando Pablo y Bernabé empiezan a compartir este mensaje, la gente hace silencio. ¿Saben por qué? Porque frente a la doctrina, frente a la verdad de Dios, nosotros nos callamos. Podemos discutir asuntos, podemos discutir metodología, podemos discutir sobre presupuestos, pero cuando Dios habla, la iglesia se calla y escucha lo que Dios está diciendo. Y entonces Santiago se pone de pie. Y va a cerrar, yo creo, con un broche de oro esta conversación. Porque Santiago entonces le cita la palabra de Dios. Y le dice, ¿saben qué, compañeros judíos? Para que no tengamos ninguna confusión. Esto es precisamente lo que Dios estaba haciendo desde el principio. Dios iba a llamar a los gentiles a ser salvos. Porque el plan de Dios no lo detiene la tradición de la iglesia. El plan de Dios no lo detienen los presupuestos de la iglesia. El plan de Dios no lo detiene la pobreza o nuestra falta de obedecer a las cosas que Dios nos dice. El plan de Dios se cumple porque Dios es soberano. Y entonces Santiago les da 4 instrucciones que sí tienen que seguir. ¿Le llama la atención eso a usted? A mí me llama la atención. Santiago les dice, no coman alimentos sacrificados a ídolos. Vamos a decirle a estos nuevos creyentes que eviten la inmoralidad sexual. Vamos a decirle a estos nuevos creyentes que no coman carne con sangre. En otras palabras, que cuando maten un animal lo desangren. Esa es la costumbre judía. Y que no consuman sangre, morcilla. O esas otras cosas que le gustan a algunos, a mí no. ¿Por qué estas 4 en específico? Nosotros pudiéramos pasarnos mucho tiempo aquí tratando de analizar estas 4. Porque Pedro acaba de declarar doctrina, ¿verdad que sí? Y Santiago está añadiendo 4 cositas. Pero yo no creo que las 4 cosas es el punto principal. Pudieran haber sido cualquier 4 otras cosas. Yo creo que lo que Santiago está diciendo es, somos una comunidad. Di conmigo, somos una comunidad. Dilo. Pastor, ¿para dónde va usted? Mira. Para poder existir juntos, gentiles y creyentes y judíos, tenemos que ponernos de acuerdo que hay ciertas cosas que no vamos a hacer. Porque para los judíos estas 4 cosas son ofensivas. Les causan a ellos un dilema grande. Y Santiago lo que está diciendo, yo creo, que Santiago nos está enseñando un principio glorioso y es la tradición en la iglesia es buena. Es buena, diga conmigo, es buena. Pero está subordinada a la doctrina. Dígame ahora. En otras palabras, Santiago dice, lo que dijo Pedro, eso es. Eso es doctrina. Eso es verdad. Por eso es que nos vamos a regir. Pero ¿sabe qué? Tenemos que vivir juntos. Los gentiles y los judíos van a tener que vivir juntos. Por tanto, vamos a buscar las cosas que más molestan a los judíos y dejen de hacer eso. Y yo creo que los gentiles dijeron, wow, si ahorita me dijeron que no soy salvo y ahora me digan que no coma morcilla, yo dejo de comer morcilla. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a mi compañero a que no se enoje conmigo. Pero eso está muy por debajo de lo que es la verdad que Pedro acaba de compartir. La tradición en la iglesia es buena, pero está subordinada a la doctrina. Nosotros tenemos tradiciones aquí, tenemos costumbres, tenemos nuestro método de hacer las cosas. Nosotros aquí definimos quién es miembro de esta iglesia y quién no.
Pero ¿saben algo? Yo no puedo definir quién es miembro de la iglesia de Cristo. Dios es quien decide eso. Y las reglas nuestras están por debajo de esa. Interesantemente, miren, y lo digo rápido y termino. Pablo en 2 ocasiones, cerca de este tiempo, usa la tradición para no tener conflictos con los judíos y toma la misma tradición y la bota porque no le interesa. Porque si usted lee el libro de Gálatas, usted va a leer la misma historia. Pablo recuenta esto mismo. Y Pablo dice que cuando él él llevó consigo a Tito. Si usted leyó en el libro de Lucas y se fijó, dice que algunos creyentes de la iglesia fueron con Pablo, ¿verdad? Y Lucas no los nombra. Pero Pablo luego dice que fue uno que se llamaba Tito, que fue con él un hombre muy importante, ¿verdad que sí? A quien él después le escribe una carta. Y Pablo dice que llevó consigo a Tito y lo presentó a los líderes de la iglesia, a estos mismos apóstoles y ancianos de los cuales vimos hace un momento atrás. Y ellos no le dijeron nada, aunque era un griego. ¿Y qué es lo que Pablo estaba diciendo? No le dijeron, te tienes que circuncidar. Así que Pablo en ese caso dijo, no me importa la circuncisión, esto no tiene nada que ver. Pero, en el próximo capítulo que vamos a ver en el libro de los Hechos, Pablo va a llevar a un joven que se llama Timoteo, que es de la ciudad de Listra. ¿Se acuerdan de Listra? Diga, sí, pastor, nos acordamos, ¿sí? Se convirtió en su primer viaje que estuvo por ahí. Lucas no lo menciona por nombre, pero lo va a mencionar luego. Y Timoteo era hijo de una mujer judía y un hombre griego. Y cuando Pablo lo lleva consigo a su segundo viaje misionero, le dice, Timoteo, tienes que circuncidarte. Porque vamos a estar con gente judía. Y yo no quiero causar problemas. Y tú dirías, wow, ¿era hipócrita Pablo? Yo creo que era inteligente. Yo creo que Pablo estaba diciendo, esto no es un asunto de salvación, esto es un asunto de tradición. Y es buena, pero está subordinada a la doctrina. Pero yo lo que quiero es que esta gente escuche el mensaje del evangelio. En Jerusalén era un asunto de doctrina. En Listra es un asunto de tradición. Y Pablo dice, cuando me conviene la uso, cuando no me conviene la echo a un lado. Porque si la discusión es si esto es la manera en que soy salvo o no, pues entonces no lo es. ¿Me entienden? Así que, mis queridos, la tradición no nos define. Díganme conmigo. Nos define que somos salvos por la gracia inmerecida de Dios, mostrada a través de la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros somos, ¿qué? Miembros por gracia. Aleluya. Tú eres miembro de la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo. No porque yo te puse en una lista. Porque profesaste que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué hemos dicho y terminamos? En medio de tus problemas, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a pedir ayuda. Tú vas a pedir que oren por ti. Tú vas a decir, ay, estoy mal. ¿Eso es lo que tú vas a hacer? De vez en cuando hazlo. Te vamos a papuchar un poquito, vamos a orar contigo, vamos a tratarte bien. Pero ¿sabes qué? ¿Qué diferencia hiciera? Oye, escúchame. Yo no quiero seguir predicando, pero si la próxima vez que nosotros nos reunimos para orar, alguien diga, miren, me estoy muriendo, pero yo amo el nombre del Señor Jesucristo. Cambiara la reunión y en vez de una lloradera y una pasadita de mano, estuviésemos levantando nuestras manos, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Atrévete a adorar y celebrar a tu Dios en medio de tus pruebas. Eso trae alegría, eso bendice. ¿Te acuerdas? La oposición no es en contra de ti. Si estás proclamando y modelando a Jesucristo, están en oposición a tu mensaje. Y por eso Dios le dijo a Samuel, no te enojes tú. No es a ti que te han rechazado, Samuel, es a mí. Es difícil para nosotros cuando nos rechazan, ¿verdad que sí? Pero acuérdate, si estás compartiendo el mensaje del evangelio, no es a ti.
Están rechazando a Dios. La membresía en el reino de los cielos es por los diezmos que tú das. Les mencionaba el viernes que escuché, el viernes, una supuesta pastora, supuesta porque no lo es, profeta, supuesta también porque yo no creo que lo es, o no es profeta de Dios. Y ella dijo, escuchen, yo te meto en el cielo con tus diezmos. El Señor la reprenda. La reprenda. Porque yo no meto a nadie en el cielo. Dios te escoge para salvación. Y es por gracia, porque tú no lo mereces. Y la tradición en la iglesia es buena, ¿verdad que sí? Pero está por debajo de la doctrina. La doctrina es primero. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso me extendí en el día de hoy. Porque es importante que entendamos lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero orar contigo. Porque tú eres miembro por gracia si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Pero yo quiero cerrar haciéndote la misma pregunta que nos hicimos al principio. Cuando allá se pase lista, ¿tú vas a poder responder? Are you going to be there? Yo quiero que tú estés ahí conmigo. I want you to be there with me. But you can only be there if your name is on that list. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por hombres como Pablo y Bernabé y Pedro y Santiago. Hombres que en el momento de la necesidad, de la dificultad, en la crisis, se pusieron de pie y dijeron la verdad. Gracias, Señor. Yo te ruego que nosotros también, en medio de nuestros problemas, te demos gloria y honra a ti y digamos la verdad. Prediquemos el glorioso mensaje de la buena noticia de salvación. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza. Danos voluntad. Señor, si algo está causando un conflicto aquí en esta iglesia en este momento, ayúdanos, Señor, a decir, ¿sabe qué? Vamos a resolverlo. Pero la doctrina va primero. La doctrina va primero. Tu palabra va primero. Tú tienes autoridad, Dios, y después nosotros estamos subordinados a ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias por el también en el libro de los Hechos, porque yo estoy ahí. Thank you for the also in the book of Acts, because I'm there. I'm one of those. Para mí también hubo gracia un día. Te doy las gracias en este día, Señor, porque somos salvos por gracia. No por nada que hagamos, sino porque tú eliges ofrecernos algo que no merecemos. Señor, ayúdanos a que aceptemos tu oferta de gracia hoy día, si es que no lo hemos hecho antes. Y si lo hemos hecho, Señor, ayúdanos a ser mensajeros de esa gloriosa noticia de que solamente Dios salva a través de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie conmigo. Perdonen que me extendí. Si nos está visitando, no predicamos tanto tiempo así, pero qué bueno es compartir.